El mundo no para de moverse, ¿verdad? Pero, ¿cómo se las arreglan las matemáticas para describir todo ese cambio? Pues eso es justo lo que vamos a ver. Vamos a desgranar las piezas clave del cálculo para que todo cobre sentido. Y es que, si lo pensamos un momento, casi todo, desde la velocidad a la que va un coche hasta cómo crece la economía, no es más que una relación entre distintas variables. Así que vamos a echar un vistazo a las herramientas que usan las matemáticas para modelar estas conexiones. Vale, ¿qué vamos a ver? Primero, las funciones, que son como el lenguaje de todo esto. Después, cómo operar con ellas. Luego nos meteremos con el concepto de límite, que es súper interesante. Veremos cómo calcular lo que parece imposible y cerraremos con la idea de continuidad. Venga, vamos al lío. Bien, pues empezamos. Y como en toda buena historia, aquí tenemos una protagonista clara, la función. Podríamos decir que es el lenguaje con el que las matemáticas describen, cualquier tipo de relación. Dicho de forma sencilla, una función es básicamente una regla matemática muy precisa, que conecta una variable de entrada, la x, con una única variable de salida, la y. Es como una máquina, ¿no? Metes algo, la máquina hace lo suyo y sale un resultado muy concreto. Y aquí está el punto clave, la previsibilidad. Para cada valor x que metemos, del conjunto que llamamos dominio, la función nos da un único valor y en el conjunto imagen. Ojo, exactamente uno, ni más ni menos. Esa es la regla de oro. Pero claro, la cosa se pone interesante de verdad no con las funciones por sí solas, sino cuando empezamos a combinarlas. Ahí es donde está el verdadero potencial, porque podemos crear modelos muchísimo más complejos. Vamos a ver cómo se hace. Pues mira, es bastante intuitivo. Podemos sumarlas, multiplicarlas e incluso hacer algo llamado composición, que es básicamente meter una función dentro de otra. Es como construir con Legos. A partir de piezas muy sencillas creamos estructuras superpotentes. Y todo esto nos lleva a una pregunta, un enigma que es fascinante. ¿Qué pasa con el resultado de una función cuando nos acercamos muchísimo, pero muchísimo, a un valor concreto? Incluso si en ese punto exacto la función ni siquiera existe. Pues la respuesta a ese enigma es el límite. Un límite no nos dice qué pasa en el punto, sino a qué valor se está acercando la función a medida que nos aproximamos a él. Es una idea súper potente, la de acercarse a un destino todo lo que se quiera sin tener que llegar a tocarlo. Claro, que para saber bien a dónde se dirige algo, a veces hay que mirar de dónde viene, por los dos lados. Y con los límites pasa igual. Hay que comprobar el camino por la izquierda, desde los números más pequeños, y por la derecha, desde los más grandes. Y la regla es clara. Para que el límite exista, los dos caminos tienen que llevar al mismo sitio. Si por la izquierda la función va a un valor y por la derecha va a otro, pues no hay límite en ese punto. Es como si la carretera se rompiera de repente, un salto. Vale, y aquí es donde la cosa se pone curiosa. A veces, al intentar calcular un límite, lo más fácil es sustituir el valor y ya está. Pero, ¿qué pasa cuando al hacer eso nos topamos con algo que, a primera vista, parece un sinsentido matemático? Por ejemplo, 0 partido por 0. ¿Qué narices es eso? Pues ojo, no es que no exista o sea un error, es lo que llamamos una indeterminación. Es como si las matemáticas nos dijeran, por aquí no, pero la respuesta está ahí. Tienes que buscarla de otra manera. Exacto. ¿Qué son estas formas indeterminadas? Pues eso, son como pistas. No son el final del camino, sino una señal de que hay que trabajar un poco más para encontrar el verdadero valor del límite que se esconde detrás. Y hay unas cuantas, como infinito entre infinito, 0 por infinito. Cada una de estas expresiones misteriosas tiene una respuesta oculta. La clave casi siempre es la misma: usar herramientas algebraicas para transformar la expresión en algo que sí podamos resolver. Y hablando de herramientas, hay una que es especialmente elegante, la de los infinitésimos equivalentes. La idea es genial. Muy cerca de un punto, algunas funciones que son súper complicadas se comportan de forma prácticamente idéntica a otras que son súper simples. Y esto nos da un atajo brutal para calcular límites. El ejemplo clásico es este. Cerca del cero, la función seno de x es casi la misma que la función y igual a x. Sus gráficas se pegan la una a la otra. Por eso, en un límite que tiende a cero, podemos cambiar una por la otra y simplificar el cálculo una barbaridad. Muy bien, ya tenemos las funciones y los límites. Con estas dos piezas ya podemos hablar del último gran concepto de hoy, la continuidad.
La idea intuitiva es muy fácil de pillar. Una función es continua si se puede dibujar su gráfica de un solo trazo, sin levantar el lápiz del papel, sin saltos, sin agujeros, sin cosas raras. Formalmente, esto significa 3 cosas: que la función existe en el punto, que el límite también existe y que ambos valores son el mismo. Y por suerte, un montón de las funciones que usamos para describir el mundo son así de bien portadas. Los polinomios, las exponenciales, las logarítmicas son continuas, y eso es genial porque implica que el mundo que modelan es, en gran medida, predecible y coherente. De hecho, la continuidad nos da teoremas súper potentes, como el de Bolzano. Lo que viene a decir es algo muy lógico. Si una función continua está por debajo del cero en un punto y por encima en otro, es que por narices ha tenido que cruzar el cero en algún momento. No puede teletransportarse. Y ese es el gran poder de la continuidad, que nos da certezas. Nos asegura que en los fenómenos que estudiamos no hay saltos mágicos ni cosas inexplicables. Si para ir de A a B hay que pasar por el medio, pues se pasa por el medio. Así que, para resumir todo esto, las funciones son el lenguaje que usamos para describir relaciones. Los límites son la lupa para ver qué pasa en puntos muy concretos. Y la continuidad es la garantía de que todo está bien conectado, sin roturas. Esos son los 3 pilares para entender el cambio. La pregunta ahora es, con estas herramientas tan potentes en la mano, ¿qué otros fenómenos del mundo real podríamos empezar a modelar? Porque las aplicaciones, desde la física hasta la economía, son prácticamente infinitas. Abren una forma completamente nueva de analizar el mundo.